chicos, ya terminamos la primera unidad, así que ahora vamos a pasar a la segunda unidad. La idea es, a partir de la división de las ciencias en teología, filosofía y ciencias particulares, detenernos en las ciencias particulares, ¿no? Entonces, acá ven, de eso se trata esta unidad, las ciencias particulares, así que vamos a iniciar todo este trayecto donde digamos, lo que vamos a hacer es bueno, explicar qué son las ciencias particulares, cuáles son las características que tienen en general estas ciencias, cuál es la gran división que podemos establecer y según qué criterios de qué tipos de ciencias particulares existen. Y una vez que tengamos la división hecha, bueno, vamos a explicar las características de los grandes grupos, que son, hay fundamentalmente dos grandes grupos, anticipo, que son las matemáticas, las ciencias matemáticas y las ciencias empíricas, o biológicas, muchas veces. Entonces vamos a ver las características generales de las ciencias matemáticas y las características generales de las ciencias empíricas. De eso se va a tratar toda esta. Las características generales de las ciencias particulares son 5. Yo las voy a leer ahora rápidamente, con una muy brevísima explicación, y después voy a pasar a explicarlas una por una en 5 diapositivas distintas. La primera, estudian un sector limitado de la realidad y no la totalidad como tal. Fíjense, está acá esto. Aquí. Un sector, justamente de acá les viene el nombre de ciencias particulares, es decir, limitan su consideración a un determinado tipo de seres. La biología estudia los seres vivos, la física los cuerpos, etcétera, ¿no? La sociología las sociedades, y así las distintas ciencias. En segundo lugar, no consideran la esencia ni el carácter ontológico de su objeto, es decir, no consideran lo que el objeto es en sí mismo, el ser del objeto. Estudian en todo caso de qué está hecho, cuál es su origen, cuáles son sus partes, cómo funciona, pero no estudian lo que es el objeto. Cuando yo me pregunto qué es la vida, no es lo mismo que preguntarme, digamos, qué son los seres vivos, o de qué están hechos los seres vivos, o de dónde vienen los seres vivos. Son preguntas diferentes, ¿no? La pregunta ¿qué es la vida? Es la pregunta por la esencia de la vida, y es una pregunta que trasciende al ámbito de la física, de la biología. Lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, no reflexionan sobre sí mismas. No reflexionan sobre sí mismas. Es decir, ellas mismas no son parte de su objeto de estudio. No, digamos, no se consideran a sí mismas, porque la ciencia en sí misma no es objeto de estudio de la ciencia, salvo que exista una ciencia que estudia la ciencia que es parte de la filosofía. En cuarto lugar, ¿no? Brindan aplicaciones prácticas en términos de tecnología. Esto significa que las ciencias particulares pueden utilizarse para realizar objetos útiles que sirvan para que el hombre pueda, digamos, actuar sobre la naturaleza y transformar. Y en quinto lugar, decimos que las ciencias particulares tienden a una especialización cada vez mayor, o especialización creciente. Sencillamente lo que estamos diciendo acá, que las ciencias particulares tienden a especializarse. Es decir, cuando uno se dedica a una ciencia particular, después tiene que ir especializándose en determinados aspectos o sectores de esa disciplina para acotar el objeto de estudio. Lo vamos a ver en las próximas diapositivas. En esta diapositiva no hay fotitos, ¿sí? No se ve mi video. Pero la primera de todas las características de las ciencias particulares es que estudian un sector limitado de la realidad y no la realidad como tal, no la realidad en su totalidad. Eso tiene que ver con varias cosas. Primero, el hecho de que de ahí toman sus nombres, de ahí se les llama ciencias particulares. Las ciencias particulares no son solamente las ciencias naturales, sino las ciencias particulares, es decir, toda ciencia que no sea filosofía o teología. Y se llaman particulares justamente porque toman, ¿no?, cada una para su estudio un sector puntual y concreto de la realidad. O sea, tienen delimitado su campo de acción y de conocimiento. Por eso se llama particular, están particularizado el campo.
Eso por un lado. Por otro lado, uno podría pensar, bueno, no estudian la totalidad de la realidad, pero si nosotros pusiéramos, ¿no?, una ciencia tras de otra, como se ve acá, ¿no?, la enciclopedia, en una enciclopedia, si lográramos hacer una enciclopedia, estaríamos teniendo el conocimiento de la totalidad de la realidad. De alguna manera, este espíritu era el que inspiró a los hombres a los enciclopedistas del siglo de las luces, ¿no?, a elaborar una especie de tratado acerca de todo lo que la ciencia del momento sabía hasta entonces. ¿No?, desde ahí, desde entonces, se realiza la primera enciclopedia y bueno, en adelante siguen todavía las enciclopedias desarrollándose. Ahora la última gran enciclopedia es la Wikipedia, que ustedes ya la conocen, en donde la idea es que, bueno, las personas que tienen algo que contar y que decir, escriben algún artículo sobre alguna cosa, algún tema puntual, y eso es mandado a cierta moderación, es decir, a gente que sabe, que lo revisa, le hace sus correcciones y entonces, digamos, hasta que se decide publicar y se publica. Entonces es una enciclopedia en donde participa, ¿no?, gente de todo el mundo. La verdad que es súper completa en muchos aspectos, y más desde el momento en que tiene moderación. Sin embargo, no es lo mismo el estudio de la totalidad de la realidad como tal que el estudio de la totalidad de la realidad. Son dos cosas distintas. Fíjense que me tomé el trabajo de escribir justamente, no estudian la totalidad como tal, ¿no? Es decir, como totalidad. Para eso es necesario otro tipo de conocimiento que es más amplio, que abarca la totalidad entendida como totalidad, ¿no? Es decir, las causas que explican el todo, no las partes. En este caso, las ciencias tratan acerca de las causas de las partes, pero no del todo como un todo. Y entonces no estudian la realidad como una totalidad, sino que cada una estudia y entonces una sumatoria de partes no hacen a la totalidad, o por lo menos no hacen una consideración de la totalidad como tal. Para eso está la filosofía. La filosofía justamente trata de elaborar un pensamiento que abarque la totalidad como tal. La segunda característica de las ciencias particulares es que éstas no consideran la esencia ni el carácter ontológico de su objeto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo aquello que cae bajo la consideración de la ciencia no es considerado desde el punto de vista del ser, de lo que es, sino sencillamente, en todo caso, cómo se nos muestra, ¿sí?, cómo está constituido, de qué está hecho, etc. Fíjense, vamos a partir del siguiente texto. El texto pertenece a un libro de un filósofo francés que se llama Jean Guitton, que escribió un librito que se llama Dios y la ciencia, en el cual él se entrevista con dos hermanos científicos franceses, que se llaman los hermanos Bogdanov, en el cual conversan sobre esos temas que son, digamos, fronterizos entre la filosofía y la ciencia. Qué sé yo, por ejemplo, el tema del Big Bang, el tema del evolucionismo, el tema de la materia oscura, los agujeros negros, en fin, todas esas cuestiones que hoy trata la ciencia actual, la ciencia física, las ciencias duras, y en la cual siempre existe un diálogo entre la filosofía y ellas. Entonces, bueno, a ver qué hacemos. Vamos a escuchar entonces ahora el texto. Presten mucha atención a lo que el texto dice. Partamos de algo visible. Una gota de agua, por ejemplo, está compuesta de moléculas alrededor de miles y miles de millones, cada una de las cuales mide 10 a la menos 9 metros. Penetremos ahora en estas moléculas, descubriremos así átomos más pequeños cuyas dimensiones de 10 a la menos 10 metros. Continuemos nuestro viaje. Cada uno de estos átomos está compuesto de un núcleo todavía más pequeño, 10 a la menos 14 metros, y de electrones que gravitan a su alrededor. Pero nuestra exploración no se detiene aquí. Un nuevo salto y estamos en el corazón del núcleo.
Esta vez nos encontramos con una multitud de nuevas partículas, los nucleones, los más importantes de los cuales son los protones y los neutrones, de una pequeñez extraordinaria, puesto que alcanzan la dimensión de 10 a la menos 15 metros. ¿Hemos llegado al final de nuestro viaje? ¡Ja! No, ¿se ha tratado de última frontera más allá de lo cual no hay nada? No, de ningún modo. Hace una veintena de años se descubrieron unas partículas todavía más pequeñas, los hadrones, compuestas a su vez de entidades infinitesimales, los quarks, que alcanzan el inimaginable tamaño de 10 a la menos 18 metros. Acaban de ver el video y escuchar la voz en off de la traducción del texto de uno de estos hermanos Bogdanov, donde lo que empieza a explicar es cómo uno va pasando de lo material, tratando de explicar lo material a través de sus constitutivos materiales también intrínsecos, no sé, la gota de agua, las pequeñas moléculas, los átomos, dentro de los átomos los distintas partículas elementales infraatómicas, como puede ser el protón, el neutrón, el electrón, incluso si uno puede seguir avanzando en la búsqueda de las partículas elementales materiales. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando yo me pregunto qué es la materia, yo no puedo responder qué es la materia explicando cuáles son los elementos materiales que constituyen la materia. ¿Por qué? Porque esos elementos materiales son materia. Y entonces la pregunta, ¿qué es la materia?, sigue siendo de alguna manera vigente, ¿no? Sigue pudiéndose aplicar a cualquier elemento material, sea del tamaño que sea. Entonces la pregunta, ¿qué es la materia?, es una pregunta que trasciende a la forma de responder que tiene la ciencia, en este caso la ciencia física o química, y que es de otra índole. Es una pregunta que apunta fundamentalmente a la esencia o al ser de la materia, no a aquello de lo que está hecho la materia o de lo que está constituido la materia, porque en el fondo la materia está hecha de materia, así como la vida está hecha de vida, la materia está hecha de materia. Entonces, digamos, la pregunta de las ciencias particulares no apunta, no busca el carácter ontológico, es decir, el ser de su objeto. Otro ejemplo, vamos a pensar otro ejemplo. A ver, acompáñenme. Acá. Casa. Vamos a buscar. El libro se llama, vamos a ponerlo así, ¿qué es la vida? ¿Sí? Vamos a analizarlo. O sea, teóricamente tiene que responder, ¿no?, ¿qué es la vida en general? O sea, ¿qué es aquello por lo cual yo llamo ser vivo a un ser vivo, ¿no? Entonces uno abre las páginas, empieza a abrir el libro. Miren el índice. Las teorías antiguas sobre el origen de la vida. O sea, ya largamos más o menos mal, porque si va a hablar sobre el origen de la vida, no está hablando sobre la vida, sino sobre cómo empezó a existir lo que llamamos vida. Pero ¿qué es la vida? Esa es la pregunta. Un mundo misterioso, ahí empieza después, el mundo misterioso de los microbios. Protistas, después sigue cómo funciona la célula, de dónde viene, Oparín, todos los que explican de dónde viene, ¿no? La tierra madre, fíjense, el surgimiento de los seres vivos, a dónde va, bueno, y acá ni hablar, ¿no? Las herramientas de la revolución biológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y si uno lo abre, la verdad que el libro es bastante didáctico, ¿sí? Como libro de biología, está muy bueno, tiene muchas explicaciones, con dibujitos y todo, ¿no? Que a más de uno le puede divertir. Y es bastante claro, pero el problema es que nunca responde la pregunta que se está haciendo, que es ¿qué es la vida? ¿Por qué yo llamo vivo a un ser vivo?
No de qué está hecho la vida, de dónde viene la vida, cuál es el surgimiento de la vida y ni siquiera, bueno, hacia dónde va la vida. Esas son preguntas que en todo caso sí le corresponden al biólogo y está muy bien. De hecho es un libro de biología, ¿sí? Pero la pregunta es una pregunta filosófica. Y en ese sentido, el libro no responde a esta pregunta. Que las ciencias no reflexionen sobre sí mismas significa que ellas mismas no son objeto de su propia consideración. La palabra reflexionar significa algo así como volver sobre sí mismo. Cuando uno reflexiona, vuelve sobre las cosas que le pasan. Que las ciencias no reflexionen sobre sí mismas significa entonces que la ciencia en cuestión no es objeto de estudio de la misma, ¿no? La física, como ciencia, no es objeto de estudio de la física. ¿Por qué? Porque la física estudia este sector particular de la realidad que son los cuerpos y sus movimientos de fuerza. La biología estudia los seres vivos. La economía estudiará los procesos de producción. La sociología estudiará las sociedades humanas. Ninguna de ellas tiene como consideración la misma ciencia. ¿Por qué? Porque la física no es un cuerpo, la biología no es un ser vivo, la economía no es un proceso de producción y la sociología no es una sociedad. Entonces ellas no estudian a sí mismas, no se estudian a sí mismas como objeto de estudio. Para eso hay otra ciencia que se llama filosofía. Vamos a leer este textito que nos deja Joseph Pieper, autor del libro El ocio y la vida intelectual, que es el que tengo acá. Vamos a leer este texto que figura ahí en pantalla. Dice así: cuando el físico se pregunta qué significa hacer física, qué es la investigación física, plantea con ello una cuestión previa. Es evidente que al preguntar de esta manera y al buscar una respuesta no se hace todavía física. No se hace todavía o también no se hace ya física. Trata sin embargo plenamente de filosofía y hace filosofía quien plantea y trata de contestar la pregunta ¿qué significa filosofar? Y yo agrego algo más. No solamente hace filosofía el que se pregunta qué es la filosofía, sino también hace filosofía el que se pregunta qué es la física, qué es la biología, qué es la sociología y qué son las ciencias en general. Por eso es importante tener en cuenta eso. Las ciencias particulares versan sobre un sector particular de la realidad. El tratado acerca de qué es la ciencia pertenece a esta rama de la filosofía que se llama la epistemología. Todos sabemos que la ciencia nos permite conocer la naturaleza y ese conocimiento de la naturaleza que la ciencia nos da funciona de esta manera. Conocemos y entonces podemos prever cómo se va a comportar la naturaleza. En el siglo XIX un filósofo francés que se llamaba Auguste Comte había formulado el principio de la ciencia de esta manera. Había dicho que la ciencia es un saber para prever y un prever para proveer. Es decir, que el conocimiento científico nos permite decir qué es lo que va a hacer la naturaleza, porque entendemos cuáles son los patrones de comportamiento de las cosas de la naturaleza. Entonces, una vez que yo sé qué es lo que va a hacer la naturaleza en determinadas condiciones, yo puedo aprovechar lo que la naturaleza hace en mi propio beneficio. Es decir, saber para prever y prever para proveer. De esta manera,
Una vez que sabemos qué es lo que va a hacer la ciencia y podemos prever qué se va a hacer, el hombre ha aprovechado esa capacidad que tiene de adivinar, es decir, para sacar beneficios de la naturaleza, produciendo determinados instrumentos o determinadas invenciones que justamente aprovechan todos los beneficios que la naturaleza nos puede dar. Piensen, por ejemplo, estoy pensando ahora en este momento, la luz eléctrica, ¿sí? Podemos pensar también, no sé, la energía atómica, podemos pensar, en fin, ¿no? Los alimentos, las tecnologías de la comunicación, es decir, tantas cosas que el hombre descubrió en la naturaleza, adivinó cómo se iba a comportar y de esa manera pudo obtener de ella, a partir de ella, esos beneficios. Todo eso es lo que se llama, o lo que fue conformando la tecnología. Entonces la tecnología es esa capacidad que tiene el hombre de producir instrumentos que le permitan satisfacer sus necesidades y transformar el medio donde vive en un lugar que sea más cómodo y más confortable para él. Esa es la manera que tiene el hombre, no tanto de adaptarse él al medio, sino de adaptar el medio a sus conveniencias y a sus beneficios. La historia de la tecnología es una historia que fue, digamos, progresando, ¿no? Y desarrollándose de una manera progresiva, pero que en este último siglo, ¿no? Especialmente el siglo XX, ¿no? Y el siglo XXI, cada vez esa progresión, ese progreso, se va dando de un modo mucho más abrupto, mucho más, digamos, a pasos más veloces y más rápidos. Cada vez más nos encontramos con tecnologías más nuevas, más desarrolladas, ¿no? Que antes eran absolutamente impensables. Y antes me estoy refiriendo no hace mucho, pero del siglo XX y el siglo XXI, estos cambios en la tecnología se fueron dando de un modo mucho más rápido, ¿no? Uno de los peligros que presenta la ciencia en cuanto que brinda aplicaciones prácticas en términos de tecnología es que, si bien por un lado, como venimos diciendo, ¿no? Nos hace nuestra vida más confortable, ¿no? Nos brinda mucha comodidad, nos abre muchísimos horizontes en materia de comunicación. Pensemos cuántos tenemos acá amigos o parientes que viven en el extranjero, en otro país, y sin embargo hoy podemos estar en contacto prácticamente en el momento, por WhatsApp o por internet o por lo que sea. Cómo ha acortado las distancias dentro de la Tierra, incluso el hombre ha llegado, ¿no? A la Luna, al espacio, y ha logrado comunicaciones satelitales, en fin, ¿no? Todas esas comodidades y esos horizontes que abrieron la tecnología generaron una mentalidad pragmática, es decir, una mentalidad que considera como única forma válida de conocimiento aquello que tiene utilidad práctica y que sirve para realizar algún instrumento o alguna cosa así. Y en ese sentido caen en desuso las artes, la filosofía, y algunas que otras ciencias que quizás tengan una utilidad práctica menos visible o menos cotidiana, ¿no? Pienso en la astronomía, por ejemplo, ¿no? La lingüística, ¿no? Ciencias que estudian cosas que por ahí, como no son tan cotidianas, no las necesitamos para allá, ¿no? Fíjense, estamos acá, puse esta viñeta acá en el fondo, en donde es el chiste, pero lo que vemos es un hombre, ¿no? A mi derecha, que está ahí pintando las pinturas rupestres en las cavernas, ¿no? Allá lejos hace tiempo, y este personaje de mi izquierda, ¿no? Que le dice, ¿no? ¿Por qué no te buscas un laburo que sirva, que sea útil, ¿no? Como caza-recolector, ¿no? Y no te pones a pintar paredes y hacer cosas que no le sirven a nadie. Bueno, ¿no? Más allá del chiste, la idea es justamente eso, expresarles cómo hemos llegado a un mundo donde lo único que se juzga como bueno y como válido y como verdadero es aquello que sirve para algo, y cuanto más visible, más concreto sea aquello algo para lo que sirve, mejor. Por eso, el pragmatismo se convierte en un peligro que surge a raíz de los conocimientos prácticos que brinda la ciencia. Un peligro, es decir, algo de lo que estar
atentos, tenemos que estar preparados, ¿no? No algo malo, ¿no? No es que la tecnología sea mala, no es que el conocimiento práctico que brinda la ciencia sea algo que hay que rechazar y que repudiar, o aquello por lo cual teníamos que repudiar la ciencia. No, ¿no? Esto significa que es un peligro, es decir, algo que tenemos, digamos, de lo cual tenemos que estar alertas los seres humanos. Saber que el hombre está hecho para el conocimiento de la realidad, tal cual es, y que todas las cosas en cuanto que son cognoscibles son buenas de ser conocidas y son buenas de que uno pueda dedicar su vida a eso, independientemente de si lo que está haciendo brinda o no aplicaciones prácticas. Y cuando digo independientemente digo justamente eso, es decir, si me brinda aplicaciones prácticas, bien por eso. Si no me brinda aplicaciones prácticas concretas, no importa. Es válido igual. Va y a la larga, el hombre, sin duda que se va a ver enriquecido por esos descubrimientos, esos conocimientos que aparentemente no tengan aplicación práctica. Pensemos en la filosofía. La filosofía es una ciencia que no brinda aplicaciones prácticas en términos de tecnología, ¿no? Y sin embargo es fundamental para entender la tecnología, para darle sentido, para que el hombre encuentre, bueno, el por qué, el para qué, la finalidad. Todas esas cosas son preguntas que uno hace, son preguntas filosóficas que contextualizan incluso, ¿no?, la invención de instrumentos y de tecnologías que puedan, ¿no?, brindar comodidades al ser humano. La historia, otro ejemplo, ¿no? La historia es un ejemplo de una ciencia, ¿no?, cuya finalidad es el conocimiento de nuestro pasado para poder nosotros proyectarnos hacia el porvenir. Es decir, entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y bueno, eso no es útil en el sentido concreto, y sin embargo es fundamental para poder, digamos, para poder vivir, para poder conocerse a sí mismo, para poder justamente darle dirección a todos estos instrumentos que inventamos mediante el conocimiento científico-tecnológico. El hombre, a lo largo de la historia, descubre el poder que tiene sobre la naturaleza gracias a la tecnología. La tecnología, como dijimos anteriormente, puede ser utilizada para sortear los obstáculos que la naturaleza pone al hombre, pero también para conseguir objetivos que atentan contra la persona humana, contra el bien común de una ciudad, contra el bien común de un país o del mundo entero. Por eso el otro gran peligro que la tecnología conlleva es lo que yo llamo la praxis amoral. Esto es, el uso de la tecnología a espaldas de una consideración ética del ser humano que contemple la dignidad de la persona y el bien común. En efecto, hacia fines del siglo XIX, los hombres descubrieron ese poder que tenían de dominar la naturaleza mediante la técnica, y muchos esperaban que ella nos iba a redimir de todos los males que nos aquejan. Sin embargo, el resultado fue totalmente otro. Los dos grandes eventos en los que la tecnología sacó a la luz sus miserias fueron las dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, de las que aquí estamos viendo algunas escenas tremendamente trágicas y que culminan en el siniestro uso de las bombas atómicas, el cual vamos a ver acá en el video. Sin embargo, esto no fue lo único. Aparecieron también otros abusos inmorales de la tecnología que quizás antes no existían, ¿no?, como por ejemplo la manipulación genética, el abuso de los aparatos tecnológicos como el celular, las tablets, la computadora, ¿no?, y todas las tristes consecuencias sociales que esto implica. También la contaminación ambiental, ¿no?, y tantos otros males que la tecnología, sin buscarlo, trajo al mundo. Todo esto nos muestra que la tecnología nunca tendrá la última palabra y que siempre la tecnología debe someterse, ¿no?, a una consideración moral que es esencialmente la que le va a dar el contexto de discernimiento, la medida y el orden al bien común necesario para su correcto uso. Una desilusionada y escéptica estima de la tecnología se volvió un hecho hoy en día, un hecho psicológico en todo caso. Las razones son tan evidentes que no necesitamos decir mucho al respecto. No solo la bomba atómica, sino también otras devastaciones de la Segunda Guerra Mundial demostraron cuán cruel puede ser la tecnología moderna como instrumento de destrucción. Este espectáculo ha sacudido profundamente a muchos de nuestros contemporáneos.
Hace solo unas décadas, casi todo el mundo consideraba la tecnología como un poder para el progreso, que se iba a hacer sentir no solo en los límites de su propia esfera, sino en toda la existencia humana. En aquellos días se esperaba que el progreso tecnológico trajera consigo un perfeccionamiento moral, un desarrollo ético del hombre. Se creía que la tecnología, al consumar los deseos del hombre, relajaría las tensiones y los conflictos, porque se suponía que solo la pobreza y la adversidad hacían al hombre malo. Muchos pensadores creían fervientemente que el progreso tecnológico produciría automáticamente una vida más feliz y armoniosa. Mas, al contrario, descubrimos que los implementos enormemente mejorados de la tecnología crean también mayores tentaciones, que, lejos de poner fin a todos los conflictos consumando los deseos de todos los hombres, más bien intensifican brutalmente estos conflictos. Esta desilusión es la fuente de todos los actuales ataques a la tecnología. Acá tenemos un texto de este hombre de la foto que se llama Pascual Jordan. Fue un físico alemán del siglo XX, muere en el año 81. Él perteneció a la generación de los físicos que desarrollaron la física cuántica. Puntualmente él trabajó junto a Bernard Heisenberg y Max Born. Pascual Jordan era un nacionalista conservador alemán que, como muchos conservadores de la época, en el año 33 se afilian al Partido Nacional Socialista, el partido nazi, y trabajan para el partido y para Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En general sus ideas políticas solían ser bastante, digamos, compatibles con el nazismo, pero no así la idea del antisemitismo y especialmente ese afecto ciego que muchas personas tenían respecto a la figura de Hitler, ¿no? No le caía muy simpático, pero bueno, como muchos alemanes de la época, tampoco tenían muchas opciones para tomar, ¿no? Y digamos, y como vemos acá en el texto leído, fíjense que la reflexión que hace sobre la tecnología es bastante equilibrada y ecuánime, ¿no? Y lo cual es curioso para una persona que trabajó con la tecnología de la época. Pascual Jordan durante la guerra trabajó en el centro de operaciones de la B2 y de la B1 en Penamunda, en una isla en el Mar del Norte. Ustedes vieron en el video que yo puse antes, cuando yo daba la explicación anterior, había unos cohetes que despegaban. Bueno, esos no eran cohetes, son misiles que fueron los primeros misiles que existieron, los hicieron los alemanes al final de la guerra. Bueno, la cuestión es que tuvo contacto con la tecnología de avanzada que había en la época y conoció lo que fue todo eso, ¿no? Y en el texto él dice como que hay una oleada de desilusión, ¿no? Especialmente después de las guerras, ¿no? Porque parecía que digamos, a fines del siglo XIX la tecnología parecía ser el camino de la salvación del hombre, la salvación de todos los males que nos aquejaban, las enfermedades, ¿no? Las distancias, en fin, ¿no? Y tantas cosas. Y sin embargo, las dos guerras fueron la muestra de que, bueno, la tecnología no traía nada. Entonces hubo una desilusión respecto de la tecnología, ¿no? Y hoy todavía mucha gente se hace eco de esta actitud, ¿cierto? Por otro lado, los amantes del progreso siguen creyendo, como en el siglo XIX, que la tecnología y las ciencias nos van a liberar de todos los males del mundo, ¿no? Obviamente esto no es ni va a ser así. La tecnología es fundamentalmente una fabricación de instrumentos. Los instrumentos son medios para alcanzar fines, no son ante todo fines en sí mismos, claramente, pero al mismo tiempo tampoco son medios para alcanzar fines trascendentes, es decir, fines, digamos, que son lo más propio del hombre, sino fundamentalmente fines que corresponden, ¿no?, a satisfacción de ciertas necesidades de nuestra vida actual en este mundo. Pueden resolver problemas, ¿no?, de distancia, de tiempo, de comunicación, de fuerza, de alimentación, de producción, enfermedades, ¿no?, obtención de materias primas, en fin, ¿no? Pero nunca pueden ser medios para obtener una cualificación moral más elevada. Es decir, nunca van a poder hacernos mejores personas. Tampoco nos pueden hacer peores personas. Es decir, la tecnología es neutra.
es el hombre el que usa la tecnología, el que ya tiene una carga moral que va para un lado o para el otro lado, ¿no es cierto? Es el hombre que usa la tecnología el que sabe para qué o no sabe para qué. Por eso, digamos, las tecnologías no nos va a permitir alcanzar la verdadera felicidad, ¿no? Que es fundamentalmente la plenitud del hombre. Y tampoco nos van a garantizar mejores relaciones interpersonales entre nosotros, ¿no? Por supuesto, tampoco tienen que empeorarlas, no necesariamente, no es la tecnología la que la va a empeorar, sino que es una persona la que empeora esas cosas. Al fin y al cabo, el uso de la tecnología sale del corazón del hombre, ¿no? Y allí es donde la técnica no alcanza. Allí es donde la tecnología no alcanza. Del corazón del hombre sale el bueno o el mal uso de la tecnología. Por eso la sola tecnología sin una mirada más amplia, ¿no? Una mirada que la pone en contexto, que es una mirada que corresponde fundamentalmente a la filosofía en general, ¿no? O a la filosofía moral o a la ética en particular, que es parte de la filosofía, ¿no? Una tecnología sin filosofía es ciega. Y es tan peligrosa como, miren el siguiente video. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Vamos a la reina! ¿Qué te pasa? ¡Fue conmigo! ¿Qué te pasa? ¡Qué bueno! ¡Ah! Este desarrollo continuará en tanto existan hombres de energía, habilidad y osadía intelectual. No nos trae para nada más cerca del paraíso, pero el temor del demonio de tecnología es tan falso como la antigua esperanza de que la humanidad podría mejorar moralmente gracias a la máquina. La tecnología hace nuestra vida más móvil y más peligrosa. Eso es todo. Fíjense con qué claridad dice en este texto, ¿no? Especialmente cuando termina, dice, toda esta habilidad y osadía intelectual, todo lo que los científicos inventan, dice, no nos trae para nada más cerca del paraíso. Pero, dice, el temor del demonio de la tecnología es tan falso como la antigua esperanza de que la humanidad podía mejorar moralmente gracias a la máquina, ¿no? Es decir, no nos va a hacer ni mejores ni nos va a hacer peores. Dice, nuestra vida es más móvil, más cómoda, más confortable, ¿no? Y quizás más libre de ciertos peligros, pero al mismo tiempo más peligrosa porque la tentación, ¿no? Del abuso de la tecnología es más fuerte ahora que cuando no se tenía. Bueno, la quinta y última característica de las ciencias es que éstas tienden a una especialización aún mayor, como dice acá en la diapositiva que vemos atrás mío. Tienden a una especialización aún mayor. ¿Qué significa? Significa que las ciencias, al estudiar la realidad digamos, en sectores parciales de la realidad, y dado que cada científico, digamos, no le da la vida para poder dedicarse toda su vida al estudio de un sector que en general es sumamente amplio, necesariamente debe especializarse dentro de un campo de esa ciencia. Es decir, los avances de las ciencias, las observaciones, ¿no? Los descubrimientos nuevos de la ciencia van haciendo a la ciencia, por más que estudie un sector limitado de la realidad, sin embargo, se va haciendo cada vez más vasto el campo de investigación. Y eso obliga a la misma ciencia a generar sectores parciales dentro de una ciencia general de estudios de determinados campos que corresponden con la ciencia en cuestión. Acá tienen un listado de las especialidades clínicas. Es lo primero que encontré en internet, así buscando, ¿no? Porque además me parece que la medicina muestra hoy en día muy claramente esta idea de la especialización dentro de las ciencias, ¿no? En alguna época el médico sencillamente se ocupaba de cualquier enfermedad que pudiera tener una persona, o de asistir a un parto, cesar un brazo, curar una
fiebre o lo que sea, ¿no es cierto? Hoy en día, cuando uno va a los centros no médicos a atenderse, puede elegir cualquiera de estas especialidades que vemos acá. Si yo podría, digamos, ir al alergiólogo, al anestesiólogo, ¿no? Al gastroenterólogo, el cardiólogo, endocrinólogo, en fin, ¿no? Hematólogo, infectólogo, bla, 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 en fin, ¿no? Es decir, tenemos acá un montón de especialidades que se ocupan de enfermedades o de sectores parciales dentro de la medicina, digamos, en los cuales se puede ocupar una persona para investigar. Eso indica que las ciencias fueron ampliando no su campo de investigación, sino dentro de su campo de investigación fueron descubriendo nuevas cosas, y eso fuerza a las ciencias a convertirse, digamos, en conjuntos de especialidades. Y cada vez se debe especializar cada vez más, ¿no? Y eso pasa no solamente en la medicina, eso pasa en cualquier ciencia, ¿no? En la economía, hay una distinción entre macroeconomía y microeconomía, ya tenemos una distinción de especialidades, pasa, digamos, en cualquier ciencia, ¿no? Psicología del desarrollo, psicopedagogía, pasa también la biología, ¿no? Está el botánico, el zoólogo, en fin, y dentro de la zoología el que estudia la selva, en fin, hay especialidades para llegar al techo. En cada ciencia, en cada rama de las ciencias particulares hay una tendencia, una inclinación a la ciencia a la especialización, ¿no? A que el científico se tenga que especializar en un campo más limitado dentro del campo que la ciencia en cuestión estudia. El problema de la especialización en las ciencias también tiene sus dificultades. Así que miren, esto, lo que vamos a ver ahora es un minuto de una película en la que actúa Robin Williams. Es una película sobre la historia de un médico americano que se llamaba Patch Adams, un médico bastante, digamos, personaje, ¿no? Muy histriónico y súper inteligente, con una mirada muy crítica del sistema de salud americano. Así que cuenta un poco su historia. Es una película que está muy buena, yo se la recomiendo que la vean. Pero bueno, saco solamente esta partecita porque está buena para reflejar la problemática a la que puede conducir el exceso en el especialismo dentro de la ciencia. Ahí los dejo con ella. Here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. What are you doing? Continuing the experiment. Come on, maybe we can start a lemonade stand together after we get kicked out of medical school. Here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. Este episodio de la película transcurre en lo que puede ser un hospital universitario, muy parecido a lo que es la Austral acá en Buenos Aires. Viene el profesor con sus alumnos y está dando clase en los pasillos del hospital, mostrando casos para que los vean y los chicos pregunten, etc., ¿no?
Y fíjense que llega a esta enferma y dice, este es un caso de diabetes juvenil, ¿no? Este es un caso. O sea, este es un caso, dice. O sea, no es una persona. Es un caso de una enfermedad X. Un caso. Bueno, ahí se ve bien cómo la especialidad ciega al médico. La especialidad hace perder de vista la visión de conjunto. Ya no ve una persona enferma, que tiene todo un trasfondo, tiene afectos, tiene, en fin, oídos, ¿no? Sino que ve un caso de diabetes juvenil. Parece como si estuviera en un museo o en un zoológico mostrando ejemplares de cosas. Pierde de vista la visión de conjunto, la mirada totalitaria de la realidad, para quedarse solamente con la parte. Y eso queda bien claro en el resto del videíto, ¿no? Porque el médico habla de la enferma como si ella no pudiera escuchar lo que está diciendo, ¿no? Y ignorando que el otro está escuchando y está ahí presente. Habla como si estuviera ausente, como si fuera una verdadera pieza de museo. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. De todo lo que dice el médico en este momento, ¿no? Lo que probablemente haya escuchado y entendido la enferma son las siguientes palabras: úlcera, diabetes, gangrena, azúcar, antibióticos y la palabra terrible, ¿no? Que termina el discurso, que es amputar, posible amputación, ¿no? Por eso se aferra a la sábana, muerta de miedo. Todos sabemos lo que significa amputar, ¿no? Y amputar un miembro. Entonces, es un ser humano. No será un médico y quizás entenderá a medias o quizás menos, ¿no? Lo que están diciendo en ese momento acerca de ella. Pero por lo poco que entiende le basta para aferrarse a la sábana muerta de miedo de lo que están diciendo de ella, ¿no? Fíjense la pérdida de la visión de conjunto. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Bueno, acá es cuando Patch Adams medio interrumpe haciendo una pregunta que parece impertinente, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el enfermo? Es impertinente porque parecería que no tiene nada que ver con lo que están haciendo en ese momento. Pero, ¿qué pasa? El nombre de la paciente en ese momento es todo. Es la mirada que falta a lo que están diciendo, ¿no? El nombre representa la realidad misma de lo que una persona es, ¿no? Y no un caso de diabetes juvenil, sino una persona, tiene un nombre. Es un ser humano que merece que se lo trate como tal, ¿no? Que tiene una dignidad. Por supuesto, esto no quiere decir que no se lo cure, o que la medicina necesariamente caiga en una visión así sesgada o limitada, ¿no? En la película eso está bastante claro, si la ven entera, desde el momento en que muestran que Patch Adams era uno de los mejores alumnos de la clase, ¿no? Y sus notas eran sobresalientes. Incluso al principio una compañera pensaba que era un vago, que no estudiaba, y sin embargo el tipo sacaba unas notas espectaculares, ¿no? O sea que el aspecto, digamos, académico, ¿no? de los conocimientos de medicina sobraban en Patch Adams, pero simplemente lo que quiere expresar en esta parte de la película es que la medicina es una disciplina en la que uno trata con personas, ¿no? Y por lo tanto hay que considerarlas como tal, en toda su integridad. Y esto que ocurre acá en la medicina ocurre en todas las ciencias y en todas las artes, ¿no? Nunca hay que perder la mirada y la visión de conjunto, en la que, sin lugar a dudas, está la persona humana. Y si no está la persona humana, estará en todo caso la creación como nuestra casa común, tal como la llamó el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. En fin, sea como sea, hay que saber mucho de la propia ciencia, pero también del contexto al que corresponde ese saber. Si no caemos en la ignorancia más peligrosa de todas, que es la ignorancia del que cree que sabe mucho porque solo conoce su pequeña parcela del universo, como dice Ortega y Gasset en La rebelión de las masas.
Fíjense que para saber el nombre, el profesor, que es un dato importante, fíjense que para saber el nombre, cuando le pregunta el nombre, el profesor agarra la planilla y se fija el nombre en la planilla. No le pregunta a la enferma. Y eso es raro porque ese comportamiento muestra que todavía no la ve como persona. Sigue siendo una pieza de museo, un ejemplar de una muestra, ¿no? Un ítem de un catálogo. Entonces, Patch Adams, cuando le contesta que se llama Marjorie, la saluda, le dice hola Marjorie, ¿no? Y le pone una sonrisa, y le manifiesta cierta empatía, le muestra lástima del sufrimiento que está pasando esa mujer. Y ella le responde, hola, ¿qué tal? La saluda. Entonces ahí, evidentemente, se genera un vínculo entre el profesor, el médico y el paciente. Se genera un vínculo especial, que es un segundo, es un par de miradas nada más, ¿no? Y evidentemente pareciera que alguna fibra movió en el profesor, porque cuando continúa la clase, el profesor se retira saludándola, le dice, bueno, muchas gracias, le agradece y sigue su camino, ¿no es cierto? Recién ahí es cuando Marjorie, la enferma, recibe un trato digno, ¿no? Un trato con la dignidad que merece como persona que es. El profesor la mira, la ve, ¿no? Y la mira a los ojos y le agradece. Let's move on. What are you doing? Continuing the experiment. Come on, maybe we can start a lemonade stand together after we get kicked out of medical school. Bueno, Patch se retira con su amigo sin olvidarse de detenerse un segundo. Es un segundo, le agarra la mano, tiene un contacto físico con la paciente, ¿no? En el ser humano el contacto físico es muy importante. Somos seres corpóreos y espirituales, y nuestro cuerpo y nuestro espíritu están íntimamente unidos. Entonces lo que pasa en nuestro cuerpo pasa en nuestro espíritu. Entonces el contacto físico sano, ordenado, es importante porque muestra que el otro es real para mí. Cuando yo no tengo un contacto físico, estoy como afirmando la existencia real del otro como un otro para mí, como alguien que me importa, que me interesa, ¿no? El afecto muestra simpatía. La palabra simpatía significa algo así como padecer juntos. Hoy, más que simpatía, se usa la palabra empatía, pero bueno, es la idea, ¿no? Es decir, compadecerse, padecer junto al otro. Y eso es lo que hace Patch con esta mujer, ¿no? Tiene empatía. Comparte su sufrimiento. En fin, con esto cerramos este tema. El tema general de las 5 grandes características de las ciencias particulares. Espero que hayan entendido. No dejen de hacerme cualquier pregunta, consulta, o si quieren hacerme comentarios que les gustaría compartir conmigo, con sus compañeros en el aula virtual, y seguimos filosofando en el tablón del Classroom sin ningún problema. Muchas gracias, chicos. Bueno, después seguimos con más clases.